¿Y si el silencio fuera la forma más profunda en que Dios prepara un milagro? Esta es la historia de una mujer quebrada, promesas rotas y una fe que resiste, espera y ama, hasta descubrir que el amor verdadero llega cuando el corazón está listo. Bienvenidos a Puentes del Corazón. El valle despertaba cada mañana envuelto en un silencio espeso, como si la tierra misma hubiera aprendido a callar. El sol se alzaba lento sobre las colinas secas, tiñendo de dorado los caminos polvorientos que serpenteaban entre casas humildes y campos agrietados por la falta de lluvia. El viento, constante y áspero, cruzaba el valle arrastrando hojas secas, recuerdos viejos y murmullos que nadie se detenía a escuchar. Allí, donde el tiempo parecía moverse con cansancio, vivía Aurora. Aurora caminaba despacio, con los pies firmes sobre la tierra dura, como si cada paso fuera una promesa de resistencia. Vestía siempre de tonos sencillos, ropas gastadas pero limpias, y llevaba el cabello recogido sin adornos. Su rostro, marcado por el sol y los años, guardaba una serenidad extraña, una calma que no era ausencia de dolor, sino resultado de haber aprendido a convivir con él. Los vecinos la veían pasar en silencio, y la saludaban con un leve gesto. Algunos sentían compasión, otros, simple costumbre. Pocos conocían la historia que habitaba detrás de su mirada. Desde la muerte de su esposo, la vida de Aurora se había reducido a lo esencial. No había espacio para sueños grandes, ni para lamentos prolongados. Trabajaba sembrando en tierras ajenas, preparando alimentos en cocinas que no eran suyas, cuidando lo que otros daban por sentado. Lo hacía con manos firmes y paciencia infinita. Nunca se le escuchó una queja, ni siquiera en los días en que el cansancio le doblaba la espalda o el hambre apretaba con fuerza. Para ella, quejarse era perder tiempo. Resistir, en cambio, era una forma de fe. Cuando el sol caía y el valle se sumía en sombras largas, Aurora regresaba a su pequeña casa de adobe. La puerta crujía al abrirse, como si también estuviera cansada de sostener silencios. Dentro, el espacio era sencillo: una mesa de madera, una silla, una cama modesta y una repisa con una vela blanca. Cada noche, sin falta, Aurora encendía esa vela. No lo hacía como un ritual aprendido, sino como una necesidad del alma. Se sentaba frente a la luz temblorosa y dejaba que el silencio hablara por ella. No pronunciaba palabras, no pedía explicaciones ni respuestas. Sus oraciones eran lágrimas que caían despacio, sin ruido, sin reproche. Había aprendido que el dolor no siempre necesita gritar para ser escuchado. A veces, pensaba Aurora, Dios entiende mejor cuando uno calla. Y así, con los ojos cerrados y el corazón abierto, dejaba pasar los recuerdos de una vida que había amado y perdido. El pueblo decía que Aurora se había resignado, que la tristeza la había vuelto dócil, casi invisible. Algunos murmuraban que una mujer sola no tenía otro destino que aceptar lo que la vida le diera. Pero nadie veía lo que realmente ocurría dentro de ella, porque bajo esa calma aparente habitaba una fuerza silenciosa, una fe que no dependía de milagros visibles ni de promesas inmediatas. Aurora no esperaba que el cielo cambiara su realidad de un día para otro. Esperaba simplemente no perder su bondad en medio de la dureza del mundo. A veces, mientras sembraba bajo el sol inclemente, levantaba la vista al cielo y respiraba hondo. No había reproche en su gesto, solo una pregunta muda: ¿hasta cuándo? Y enseguida, como si temiera dudar demasiado, volvía a inclinarse sobre la tierra. Creía que cada semilla enterrada era también una forma de esperanza, aunque no supiera si algún día vería el fruto. Las noches eran más difíciles, el silencio se volvía más pesado y la ausencia más clara. En esos momentos, Aurora sentía la tentación de pedir compañía, de rogar por una mano que aliviara la soledad. Pero se detenía. Sabía que algunas peticiones nacen del miedo y no del amor, y ella no quería que su vida se guiara por el miedo. Por eso, en lugar de pedir que alguien llegara, pedía fuerza para seguir siendo quien era, incluso si debía hacerlo sola. Aurora creía, con una convicción que no necesitaba explicarse, que Dios hablaba en el silencio, que no siempre respondía con palabras ni con señales evidentes. A veces, pensaba, su respuesta era la capacidad de levantarse una mañana más, de seguir caminando sin endurecer el corazón, y por eso aprendió a esperar, no como quien aguarda con ansiedad, sino como quien confía sin entender del todo. Esa espera no era pasiva. Cada día, Aurora elegía no rendirse, elegía trabajar, ayudar, sonreír con suavidad cuando alguien lo necesitaba. Elegía no permitir que la amargura se instalara en su vida. Y aunque el valle seguía seco y el viento continuaba arrastrando historias olvidadas,
algo dentro de ella permanecía intacto. Aurora no lo sabía aún, pero ese silencio que había aprendido a habitar no era vacío, era preparación. La tierra antes de dar fruto, también guarda silencio. Y así como las semillas descansan ocultas bajo el polvo antes de brotar, la vida de Aurora estaba a punto de cambiar. Su espera, tejida de fe y paciencia, marcaría el inicio de una historia que jamás habría imaginado. Una historia donde el silencio dejaría de ser solo ausencia y se convertiría en promesa. El viento cambió una mañana. Una brisa diferente cruzó el valle, más cálida, menos impetuosa, como si la misma tierra se hubiera detenido para escuchar la llegada de un extraño. Tomás llegó al pueblo en un carrito desvencijado, con un sombrero de ala ancha y una sonrisa que parecía envolverlo todo. Era un hombre alto, de voz grave y verbo fácil, con una mirada que no pasaba desapercibida. Su presencia despertó curiosidad, y no tardó en correr el rumor. Había llegado alguien con sueños grandes, alguien que prometía algo diferente. Aurora, que solía vivir en el margen de la vida del pueblo, fue una de las primeras en notar a Tomás. En él había algo que la atrajo, algo que despertó su esperanza cautelosa. En sus palabras había promesas de futuro, de prosperidad, de una vida mejor, todo envuelto en la ilusión de una compañía que podía hacerle olvidar la soledad que llevaba años cargando en su pecho. Era un hombre de promesas. Había trabajado en diversas tierras, decía, y conocía el secreto de la riqueza, de cómo levantar a una persona de la miseria con solo saber a qué puerta tocar. A medida que fue hablando con Aurora, sus palabras se convirtieron en promesas con un sabor a futuro, un futuro en el que ella no tendría que seguir arrastrándose por la tierra buscando a quién servir, un futuro en el que su vida dejara de ser la sombra de la pobreza. Aurora, por primera vez en años, se permitió creer. Su desconfianza, construida con el tiempo y el sufrimiento, cedió ante el atractivo de un futuro distinto. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder. Tomás le prometió un futuro mejor, un futuro en el que ya no tendría que sufrir en silencio. Ella, cansada de estar sola, de vivir en la sombra de la desesperanza, aceptó su compañía, sin darse cuenta de que estaba abriendo una puerta que la llevaría a un abismo del que no sabía si podría salir. Al principio, Tomás cumplió. Con el tiempo su presencia se hizo habitual en la pequeña casa de Aurora. Él trabajaba a su lado en los campos, reía con ella mientras preparaban la comida, compartían pan y sal, y por primera vez, Aurora sintió la calidez de una compañía que la hacía olvidar la dureza de los días pasados. Era todo lo que había soñado, una vida diferente, un futuro que por fin parecía alcanzable. Pero como todo en la vida de Aurora, lo que parecía demasiado bueno para ser cierto comenzó a desmoronarse. Tomás, aquel hombre lleno de sueños y promesas, comenzó a cambiar. Al principio fue algo pequeño, una queja, una palabra de menos. Luego se hizo más evidente, los días en los que antes trabajaba con ímpetu, ahora pasaban entre críticas y exigencias. Las sonrisas se convirtieron en murmullos llenos de desdén, y las palabras dulces que un día prometían un futuro juntos, comenzaron a sonar vacías, desprovistas de calor. Aurora, que había conocido el sufrimiento, no entendía del todo el cambio. Intentó entender, trató de seguir el juego, pero algo dentro de ella comenzó a sentir el peso de las palabras que antes se habían deslizado con facilidad. Tomás dejó de hablar de futuro, y comenzó a hablar de lo que él consideraba el presente, su frustración. Si tan solo pudiéramos salir de aquí, murmuraba, mirando con desdén el paisaje árido que rodeaba la casa. Si tuviéramos algo más que este campo reseco, si tuviéramos dinero. Aurora trató de ignorar las quejas, pero pronto llegaron las palabras más duras. ¿Qué has hecho hoy?, preguntó un día Tomás, con tono acusador mientras ella regresaba de la pequeña huerta, cansada pero satisfecha por el poco avance logrado. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si nunca será suficiente? La dureza en su voz la paralizó por un instante. Nunca antes había escuchado esas palabras de alguien que había llegado como un salvador. El peso de la situación comenzó a asfixiarla. Aurora sentía que algo se estaba rompiendo, pero no podía identificar qué. De la misma forma en que las promesas de Tomás habían llenado su vida de luz, ahora sentía que él estaba apagando esa luz con su sombra de reproches y frustración. La transformación de Tomás fue paulatina, como el desgaste de una cuerda que, a fuerza de tensarse, finalmente cede. La burla, el desprecio por las manos de Aurora, su cansancio, sus arrugas, se hicieron parte del aire que compartían. Ella ya no sabía cómo hablar con él, ni cómo responder a sus constantes quejas. Se sentía atrapada,
pero no quería perder la fe que había mantenido durante tantos años. Una noche, después de una discusión más sobre el mismo tema, la pobreza, la falta de dinero, las oportunidades perdidas, Tomás se levantó sin decir una palabra. En sus ojos había una mezcla de rabia y desdén. Sin despedirse, sin mirarla una vez más, se fue. Aurora lo observó desde la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, y vio cómo se alejaba, como si nunca hubiera formado parte de su vida. El ruido de sus pasos en el camino polvoriento fue el único testigo de su marcha. Tomás no se llevó solo sus promesas rotas, llevó consigo una parte de Aurora, una parte que jamás podría recuperar. La dignidad que él le había arrancado, el sueño de un futuro mejor, se desvaneció como el viento que había cruzado el valle. Él se fue, pero las cicatrices quedaron en su alma. Aurora se quedó sola, inmóvil, con las manos vacías y el corazón más vacío aún. La casa, que había sido testigo de tantos sueños y promesas, ahora parecía una prisión. Las paredes, que una vez acogieron risas y esperanzas, eran ahora testigos del vacío. Y en la oscuridad de esa noche, Aurora entendió algo que había estado esperando, sin saberlo. La promesa de Tomás no era un futuro, sino una ilusión, una mentira envuelta en palabras bonitas. Y ahora, ella tendría que reconstruir su vida, una vez más, pero esta vez, lo haría sin nadie más que su fe, esa que había aprendido a cultivar en los silencios más profundos. El camino sería largo, y el abismo de la soledad profundo, pero Aurora ya no temía. Sabía que al final, era su fe lo único que nunca la abandonaría. Y tal vez, en algún rincón del destino, el sol volvería a brillar para ella. Pero eso, pensó mientras la vela de la mesa titilaba suavemente, lo sabría solo el tiempo. La partida de Tomás dejó a Aurora sumida en un abismo de soledad y cansancio. Sin embargo, esa soledad no la sumió en desesperación como hubiese esperado. Había llegado un momento en el que la tristeza se transformó en algo más profundo, algo que ni siquiera la desilusión pudo quebrantar la entrega. Por primera vez, no rezó para cambiar su destino, ni para que Dios le enviara alivio o consuelo. Solo le pidió una cosa, que no permitiera que su corazón se endureciera ante el dolor. No quería convertirse en una mujer que desconfiara del mundo, que dejara que las heridas la convirtieran en una sombra amarga. No, Aurora deseaba seguir creyendo, incluso cuando las razones para hacerlo parecían haberse esfumado. El día comenzaba temprano, como siempre. El sol aún no se asomaba por las colinas, pero ella ya estaba en pie. Preparaba el desayuno para los pocos clientes que tenía, cortaba leña, lavaba ropa, y hacía todo lo necesario para mantener a flote la vida que le había quedado. Cada tarea era un sacrificio, pero también un pequeño acto de resistencia. Había aprendido a transformar el cansancio en una ofrenda, a ver en el dolor algo más que sufrimiento. Cada golpe de las manos contra la piedra del río, cada prenda lavada, se convertía en una oración muda, una dedicación a la vida que aún seguía adelante. Los días se alargaban y se estiraban como hilos invisibles que ataban a Aurora a una rutina que ya no era su enemiga, sino su aliada. En la monotonía encontró consuelo, y en el trabajo, la única respuesta posible. Pero la vida tiene una forma peculiar de doblar el tiempo, de hacer que las cicatrices sanen antes de que te des cuenta. Un día sin previo aviso, una anciana del pueblo se le acercó mientras ella arreglaba una cerca desvencijada en el jardín. La mujer, encorvada por los años, y con el rostro surcado de arrugas que narraban historias de tiempos pasados, le habló de una casa grande, una mansión aislada en la colina, que necesitaba ayuda. Decía que la dueña era una mujer amable, pero muy exigente, que buscaba a alguien que le ayudara con las labores del hogar. Aurora la miró con desconfianza, como siempre hacía, pero algo en sus palabras despertó una leve chispa de curiosidad. En todo ese tiempo de soledad, Aurora había aprendido a no esperar nada. Su fe, que había sido su refugio, ya no era un deseo de recibir, sino una aceptación tranquila de lo que venía. No tenía ilusiones. Sabía que la vida no era un cuento de hadas, ni una historia con final feliz, pero aún mantenía la esperanza de que Dios le daría lo que necesitaba, no lo que deseaba. Así que, esa tarde, después de mucho pensarlo, decidió tocar la puerta de la mansión. Era una casa antigua, con ventanas altas y muros de piedra, que contaban la historia de tiempos lejanos. La puerta crujió al abrirse, y en su umbral apareció una mujer de mirada aguda y gesto serio. Doña Estela, la dueña de la casa. Aurora sintió un escalofrío al verla, una sensación extraña de que aquel encuentro no era algo fortuito.
A pesar de la dureza en la mirada de doña Estela, había algo en su postura que transmitía seguridad, algo que invitaba al respeto, pero también al temor. ¿Qué se le ofrece?, preguntó la mujer, con voz grave, mientras observaba a Aurora desde la puerta. La mirada de Aurora vaciló por un momento, pero luego, como si un hilo invisible la guiara, se adelantó y le explicó que había venido para ofrecerse como ayuda. Doña Estela la observó detenidamente, con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras. Aurora notó cómo su mirada pasaba de su ropa sencilla, su cansancio evidente, hasta los rastros de dolor en su rostro. Parecía que veía en ella algo más que una simple mujer necesitada de trabajo. No tenemos mucho que ofrecer, pero si tienes fuerzas para trabajar, tenemos un lugar para ti, dijo finalmente doña Estela, con una dureza que no dejaba lugar a dudas. Sin saberlo, Aurora había dado un paso que marcaría el final de su antigua vida. Al entrar en la mansión, se sintió como si cruzara un umbral que la separaba de un pasado de lucha y desesperanza. La casa, grande y fría, parecía envolverla con su silencio, pero era un silencio distinto al que conocía. No era un vacío de abandono, sino una calma que tenía algo de misterio. Doña Estela la condujo a su habitación, que estaba decorada de manera austera pero elegante, y la dejó descansar mientras ella misma se retiraba para hacer los preparativos. Esa noche, mientras Aurora se acomodaba en la cama, no podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Había tomado un riesgo, y no estaba segura de por qué lo había hecho. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que tal vez este paso, por pequeño que fuera, podría ser el inicio de algo diferente. No de un cambio radical, no de un milagro inmediato, pero sí de una oportunidad para encontrar algo nuevo. Durante los primeros días en la mansión, Aurora se dedicó a las tareas con la misma entrega que siempre había tenido, sin esperar nada a cambio. Mientras cocinaba, lavaba y arreglaba el jardín, sentía que algo dentro de ella comenzaba a sanar, aunque no sabía exactamente qué. La vida en la mansión no era fácil, pero tampoco lo era fuera de ella. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que no venía con promesas vacías, ni con sueños ruidosos, sino con la simple posibilidad de un futuro en el que la fe podría ser suficiente. Pero el giro inesperado llegó una tarde en la que, mientras trabajaba en el jardín, Aurora descubrió algo que cambiaría para siempre su destino. Al mover una piedra grande, encontró una carta antigua, desdoblada, que alguien había dejado allí, quizás por accidente. La carta no tenía remitente, pero en su interior hablaba de secretos oscuros, de un pasado olvidado y de una promesa rota. La misma promesa que Tomás había dejado atrás. Aurora no entendía cómo esa carta había llegado hasta allí, ni qué significaba, pero algo en su contenido resonó en lo más profundo de su ser. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento, todas sus penas y pérdidas, hubieran tenido un propósito más grande, un propósito que apenas comenzaba a desvelarse. Y sin saberlo, la vida de Aurora iba a cambiar una vez más. Esta vez, no por la llegada de otro hombre, ni por una nueva ilusión, sino por la verdad que se escondería detrás de aquellos secretos que ahora por fin, ella estaba a punto de descubrir. El dolor había dejado de ser su enemigo, ahora, era su guía. La casa grande tenía sus propios silencios. No eran silencios vacíos, sino pausas llenas de vida, el crujir de la madera al amanecer, el roce del viento entre los árboles del patio, el murmullo del agua cuando alguien abría la llave del lavadero. Fue en uno de esos silencios, donde Aurora conoció a Elías. No hubo presentación formal ni palabras de más. Él apareció una mañana temprano, cargando sacos de grano con la naturalidad de quien conoce ese lugar desde siempre. Era un hombre de estatura mediana, espalda firme y manos fuertes, pero su mirada era lo que más llamaba la atención. Limpia, serena, sin curiosidad indebida. Cuando la vio, no se detuvo a observarla como quien evalúa. Apenas inclinó la cabeza a modo de saludo y siguió su camino. Aurora lo notó sin saber por qué. Quizá porque no había juicio en sus ojos. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió ni invisible ni expuesta. Las jornadas compartidas comenzaron sin intención. Coincidían en la cocina, en el patio, en los pasillos largos de la casa. Elías hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran justas, sin adornos ni promesas. No preguntaba por su pasado, ni intentaba llenar los silencios. Y eso, para Aurora, era un descanso. Había vivido demasiado tiempo entre hombres que hablaban mucho y cumplían poco. Con el paso de los días, nació un entendimiento simple. Él le acercaba agua cuando el sol caía fuerte.
Ella dejaba un plato caliente sobre la mesa cuando sabía que él llegaría tarde. A veces compartían el almuerzo en silencio, mirando el horizonte desde el patio trasero. No había miradas cargadas de intención ni palabras que buscaran algo más, solo respeto, y eso, para ambos, era nuevo. Aurora comenzó a notar que su corazón, sin ruido, estaba sanando. Ya no trabajaba desde el miedo ni desde la urgencia, sino desde una calma profunda. Elías, por su parte, parecía observarla con una atención silenciosa, como quien reconoce algo valioso sin necesidad de poseerlo. La admiraba por su constancia, por su manera de agradecer incluso lo pequeño, por esa fe discreta que no necesitaba ser nombrada. Una tarde, mientras reparaban una cerca caída, Elías habló más de lo habitual. Esta casa, dijo, clavando un poste en la tierra, no es solo un lugar de trabajo para mí. Aurora levantó la mirada, sin apuro. Pertenece a mi familia, continuó. Es mi herencia. Mi madre vive aquí. Yo me quedé para cuidarla y mantener todo en pie. La revelación no vino acompañada de orgullo. No había en su voz deseo de impresionar. Aurora lo entendió de inmediato. Aquella casa, con todo su peso y su historia, no definía a Elías. Él era el mismo hombre sencillo que compartía el pan sin hacer preguntas. Gracias por decírmelo, respondió ella. No cambia nada. Y era verdad. No cambió nada. O quizá lo cambió todo. Con el tiempo el cariño creció como crecen las cosas verdaderas. Despacio, sin anuncios. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas imposibles. Solo decisiones pequeñas. Quedarse un poco más. Acompañarse al caer la tarde. Compartir una oración breve antes de dormir. El amor no llegó como una tormenta, sino como una lluvia mansa que empapa la tierra sin romperla. El giro llegó una noche inesperada. Doña Estela enfermó. La casa se llenó de preocupación, de pasos apresurados y silencios tensos. Aurora cuidó de ella con una dedicación que no pasó desapercibida. Pasó noches en vela, sostuvo su mano, le habló con ternura cuando la fiebre le nublaba la razón. Elías observaba desde la puerta, conmovido. Comprendió entonces algo que no había querido admitir. Aurora no solo había llegado a esa casa para trabajar, había llegado para quedarse. Cuando doña Estela mejoró, pidió hablar con ellos. La vida no avisa, dijo con voz débil pero firme. Y yo no quiero dejar asuntos pendientes. Miró a Aurora con una mezcla de gratitud y certeza. Esta mujer tiene un lugar aquí, afirmó. No por caridad, por elección. Elías sintió el peso de esas palabras. Esa misma noche, buscó a Aurora en el patio, bajo el cielo abierto. No quiero prometerte lo que no sé cumplir, dijo, pero sí quiero caminar contigo, sin esconderme, sin miedo. Aurora guardó silencio, no por duda, sino por emoción. Había aprendido a esperar, y ahora entendía por qué. Todo lo que había perdido, cada herida, cada noche de llanto, la habían preparado para ese momento. No para depender, sino para elegir. Yo no busco un salvador, respondió al fin. Busco un compañero. Elías sonrió, y en ese gesto sencillo, Aurora supo que estaba en casa. Juntos construyeron un hogar pequeño, sin lujos, pero lleno de propósito. No fue una vida perfecta. Hubo días difíciles, decisiones duras, silencios incómodos, pero ya no había oscuridad, porque el amor que Dios guarda en secreto no llega cuando uno lo exige, sino cuando el corazón está listo para recibirlo. Aurora lo entendió al fin. Dios no llega a tiempo, llega perfecto.